Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad es que aproximándonos a los 15 años traemos a un argentino que trabaja intensamente, un gran amigo de muchos años, no tanto, porque no tenemos tantos años, pero que ha hecho mucho por la educación, ha hecho mucho por el país. Me refiero al doctor Horacio O'Donnell, que fue el fundador, la gente de la universidad, de la UCES, empresas... Ciencias empresariales. Sí, empresariales. Yo ahora le voy a preguntar al doctor O'Donnell a dónde han llegado, la verdad, porque están prácticamente diseminadas por el país. Pero además fue presidente de la CONEAU y integra la Academia Nacional de Educación como miembro de mérito, ¿no, Horacio? No, miembro de número. De número, perdón. Académico de número. Académico de número, además de muchas otras virtudes, donde él trabaja intensamente, y nos conocemos hace bastante tiempo. Así que para mí es un honor y un gusto que un hombre de su envergadura, de su capacidad, de su hombría de bien y de su trabajo en beneficio del país esté hoy en nuestro programa. Ya estuvo alguna vez, así que tengo el gusto de que hoy esté con nosotros. Querido Horacio, gracias. te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho. Quiero hacer una pequeña aclaración. Adelante. Para que mi amigo Néstor Pan no se enoje, que es el presidente de CONEAU. Yo fui presidente del CRUP. Fui presidente del CRUP, que es el Consejo. Pero ahora soy de integrante, Rectores. ¿no? Fui miembro del directorio hasta agosto del año pasado de CONEAU. Tiene otra virtud. Es un cargo electivo que tiene renovación. No mencioné otra de tus virtudes, que soy hincha de San Lorenzo. Bueno, a veces es una virtud que me trae bastante angustia y a veces mucha alegría, ¿no? Nos trae, pero son más las alegrías que las angustias. Sí, sí, y últimamente son muchas las alegrías, ¿no? Así es. No esta semana precisamente, ¿no? No el partido en Mendoza. Querido Horacio, creo que es de enorme trascendencia que hablemos de educación. Yo siempre digo acá que nadie puede crecer, ningún país, ninguna sociedad, sin educación y sin cultura. Y bueno, hay una serie de cuestiones, pero si te parece a vos, yo dejo a tu criterio, me interesaría primero que dijeras cómo estás viendo la educación y segundo, qué nos espera para el mediano y largo plazo, con la robótica, con los medios, las redes sociales, los Twitter, bueno, todo esto que hace al mundo que viene, que está a la vuelta de la esquina, diremos de alguna manera. Bueno, te agradezco mucho realmente por la oportunidad de poder hablar de un tema del que mucho se habla, pero muchas veces se habla sin precisiones, ¿no? Exactamente. La primera cuestión es que cuando decimos la palabra educación, nos podemos estar refiriendo a tres cosas que son integradas, pero diferentes. La primera cuestión de la educación es la buena educación. La buena educación es algo muy simple, es respetar al otro. Cuando uno respeta al otro, la sociedad de gente que se respeta es una sociedad civilizada. Así es. Y previsible. Cuando no respetamos al otro, la sociedad se vuelve menos civilizada e imprevisible. Tal cual. La segunda fase de la educación es la capacitación. La capacitación es la toma de conocimientos y el uso de esos conocimientos para realizaciones en pos del progreso de la sociedad. Pero el motor es el pos de progreso de uno mismo. Acá tenemos la primera de las cuestiones que tendríamos que prestarle atención, que es el problema de la relación padre e hijo, de padres e hijos. Porque en realidad comienza en la casa, ¿no? Exacto. Fíjate que creo que lo vas a compartir. Nuestros abuelos y nuestros padres no solo querían que tuviéramos un título universitario, querían obviamente un papel en un marco puesto en la pared, lo querían, pero querían que nosotros supiéramos, que tuviéramos los conocimientos para que ese papel reflejara
que habíamos sido capacitados, que realmente el título y nosotros teníamos una integridad. Tal cual. No querían un papel para mostrarle a los vecinos, querían un hijo con conocimientos. Cuando se produce una ruptura increíble, pero terrible a mi juicio, cuando los padres lo único que querían que el hijo se recibiera como fuera, tuviera el título como fuera, de cualquier pasara manera, de grado como fuera, y dejaron de pensar en un hijo capaz para ser un hijo exitoso, la verdad es que no se puede ser exitoso si uno no está preparado. si no estudias los temas. Y si no los conoces. Si no los conoces. Si no los conoces. La tercera cuestión es que el mundo es muy grande, más de 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta. 7.200. 7.200. Y entonces, las relaciones interpersonales se basan en dos aspectos: que vos valgas algo para los demás, que los demás por lo tanto te respeten. Cuando vos formás camadas y camadas de muchachos que no están preparados, nosotros estamos preparando un montón de gente para pagar royalías y regalías a gente del Asia o de Europa o de algún otro lugar del mundo. Y fíjate, Asia, querido Horacio, Claro. ahí no está un tercio de la población del mundo entre China e India. Pero fíjate una cosa, es Pero una en Japón pavada, ahí ¿no? también. Pero yo te digo, yo tomo esta agua, ¿no? Si no tengo ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, gente de conocimiento, en cada sorbo de agua voy a pagar un poquito de dinero a algún japonés, a algún coreano, a algún chino o a algún suizo que tiene la patente de esta cosa. Si yo a mi hijo y a mi nieto no le digo que tienen que saber mucho, para que en vez de solo pagar patentes, algunas patentes las cobren, Claro. estoy condenándolos a una esclavitud económica. Así es. Y los estoy condenando a una esclavitud emocional. La Argentina, con tu abuelo, que lo obligó a tu padre, y tu padre que te obligó a vos, fue un país que apuntaba para arriba, para ser un país trascendente. Y vos tenés ese mandato y se lo transmitiste a tus hijos. Cuando eso se quiebra, empieza una decadencia educativa. Pero fíjate, querido Horacio, te interrumpo un segundo ahí. Vos que conocés el mundo, viste que éramos líderes en Latinoamérica y en el mundo. Costa Rica, un país con alta alfabetización, tenía, por ejemplo, nuestros códigos, escuelas nuestras, hasta Dickens leían. Éramos modelos a copiar. Exactamente. Pero ¿vos no creés que la educación sufrió de alguna manera una especie de crisis? Bueno, acordémonos de Sarmiento, bueno, cuando se eliminó el cuadro honor, por ejemplo, Sí. cuando se evitó la competencia entre los alumnos para ser mejores, para estudiar, se unificó a los que estudiaban con los que no estudiaban de alguna manera. Sí, yo entiendo que puede haber alguna argumentación psicopedagógica en el decir que la competencia entre alumnos es mala, ¿no? Lo que no es malo es la competencia con uno mismo. Bueno. ¿En qué consiste la competencia con uno mismo? Si yo entro al primer día de clase y en mi último día de clase no soy mejor que el primer día de clase, yo perdí contra mí mismo. Claro. Sí. En educación hay que ganarse a uno mismo. El saber es En que lugar uno mejora. de ascender. Y lo otro más grave de todo eso es que no solamente los jóvenes, vos viste que acá son tantos los que ingresan y tantos los que se quedan en el camino, creo que también es fundamental, de enorme trascendencia, que la gente que tiene responsabilidades, cualquiera sea la edad que tenga, siga estudiando y analizando los temas. Lo que se llama en un mundo educación. globalizado, un mundo donde hay problemas indudablemente, pero es notable que pensemos no en el día que vivimos, sino en el mediano y largo plazo. Exacto. Es lo que hablábamos de la robótica, de la modernidad. El otro día estuvo acá, por ejemplo, un hombre joven, que es presidente de ADEPA, el doctor Desain. Estuvieron en San Pablo, una reunión donde estuvieron americanos, gente de otros países, y donde hablaban del tema de las radios
que se habían modernizado totalmente. Gente, hubieron de las 150 personas que estuvieron, había 15 de Argentina. Y vino encantado Daniel Desein. Un hombre valioso. Un hombre valioso, un hombre de 40 y pico años que presidía DEPA y que estuvo en DIM. Yo vos también estabas en el tema omití decir, de dirigentes de empresa, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me dediqué muchos años, tuve agencia de publicidad, me dediqué mucho a la comunicación de productos, de servicios y a la comunicación política, vos sabés. La primera vez que nos vimos fue justamente en Venezuela. ¿Te acordás? Sí. Me acuerdo. Y después yo visité con mis hijos chiquitos un país donde vos eras el embajador, Costa Rica. En Costa Rica. Exacto. Así. No, lo que te quería comentar hablando de educación es que nosotros, esta cuestión de la educación tiene que dejar de ser una declaración de una palabra que es casi un ruido, para pasar a ser un concepto. Y el concepto es: yo necesito que mi hijo sepa más que yo. Exacto. Yo necesito que mi nieto sepa más que mi hijo. Porque en todos los lugares del mundo que avanzan, esos chicos saben más que sus padres y que sus abuelos. No puede ser que acá nos resignemos a tener hijos menos preparados que nosotros o nietos menos preparados que nuestros hijos. Lo viste a María hoy, ¿no? Joder. Y bueno, y ahí el hijo mayor fue abanderado de la primaria de El Salvador, así. Claro. María tiene que aplaudirlo al hijo. Sí, y tiene que ponerse orgullosa. Y tiene que exigirle que el chico estudie. Sé que se va a enojar conmigo ahora por lo que dije, pero no importa. No le tiene que dar lo mismo. Te quiero hacer un párrafo con respecto al futuro, ¿no? Adelante. Nosotros en la universidad hemos desarrollado desde hace 20 años un departamento que es la prospectiva. Hicimos 3 congresos internacionales, que es el pensamiento de las tendencias y los escenarios futuros. Tenemos 10 minutos, así que con total tranquilidad. Bueno, te cuento. Es totalmente cierto que es posible que más que la mitad de los empleos que hoy tenemos se disuelvan, se borroneen o se transformen. Vale decir que a lo mejor hoy un auto se maneja y el día de mañana un auto va a ser conducido por un software. Y entonces a lo mejor la función de manejar deja de ser una función imprescindible como lo es hoy. Así es. Porque vos te subirás a un auto, aplicarás, escribirás a dónde tenés que ir y el auto se conducirá solo. Esto causa, la primera impresión que le causa al ser humano, la desaparición del empleo que conoce, es de un temor enorme, porque siente el ser humano que entonces él va a ser descartable. Claro. Si yo soy chofer y me contás esto, me aterro. Lo mismo que si soy... El tema de la robótica, decís vos, que va a venir Si soy la piloto gente. y me decís que el avión va a volar conducido por un software, me aterro. Y así sucesivamente. Yo te decía, por ejemplo, hoy, el tema que contaba Decina acá de los diarios digitales. Exacto. Que están apareciendo en gran cantidad. Entonces, cuando uno enfrenta el cambio, obviamente la primera sensación es de desamparo, de miedo y hasta de terror a dónde va a quedar uno con el cambio. Pero no hay que tenerle miedo a la modernidad. No hay que tener miedo a la modernidad y hay que saber que el ser humano, mientras el planeta siga constituido con humanos que controlen a los robots, cuando no le perdamos, cuando la inteligencia artificial no nos haga cometer un error inarreglable, cuando no se nos escape de la mano el control de los software que manejan los robots del mundo, es el elemento imprescindible de la vida. Y va a haber un lugar para cada uno. Lo que pasa es que el lugar va a ser diferente. Y seguramente va a ser más cómodo, más tranquilo, más amigable. Digamos, mi abuelo, mi bisabuelo en Cork, en Irlanda, era minero. El tipo bajaba 500 metros para sacar carbón. ¿Qué felicidad podía tener sacando carbón? Totalmente. Pero seguramente cuando le dijeron que venía una pala mecánica, se asustó. Dijo, no, yo quiero seguir sacando carbón, que la pala no me saque el trabajo. ¿Vos no crees, querido Horacio, que... Y después te voy a hacer una pregunta política. Sí. Qué raro, porque a vos no te gusta la política. Más o menos. No, sí me gusta muchísimo y el autonomismo va a tener personalidad nacional. Es una gran noticia. Ahora no tiene el partido más antiguo de la Argentina. No, lo que quiero decirte es que
acá muchos hablan de los... yo creo que la edad, sobre todo, no significa nada. Yo creo que el político tiene que saber historia, Sí, pero no para quedarse atrás en la historia, sino para pensar en el mediano y largo plazo. para saber los errores cometidos. Los errores cometidos y para pensar en el futuro. Claro. Tenemos que tener un proyecto de país. Exacto. Y acá se habla mucho, mucha gente habla de la vieja y la nueva política. Y yo nunca puedo entender qué quiere decir eso. Es un recurso comunicacional de un marketing de gente que vive en el mundo de las comunicaciones y que de política toca de oído. No hay vieja y nueva política, hay política, buena y mala. El asunto es que vos te actualices, te prepares, interpretes lo que está pasando y le diga a la gente las cosas como son. Exacto. Y se termine el eterno y la larga burocracia que nos sirve. Además los discursos que no le interesan tanto a la gente, sino que vayamos a las cosas, como decía, concretas, argentinos a las cosas. Y hacer, claro. Hacer, más que decir hacer. Y Bueno, además los discursos creo que se han circunscrito a ser un poco breves, pero contundentes. Sí. Y lo que se dice en la campaña hay que tratar de cumplir, porque hay que reconocer que los políticos estamos un poco desacreditados por eso. Sí. Porque decimos mucho y hacemos poco. A veces el político tiende, en la emoción de la tribuna y la gente que lo aplaude, se embarca en promesas que superan la capacidad de cumplimiento, ¿no? Así es. Mira, yo tengo un recuerdo como una ráfaga, ¿no? Cuando yo fui a la Plaza de Mayo en plena conflicto de Malvinas, cuando vino un general norteamericano, y había una euforia tan grande. ¿Te acuerdas que estaba un locutor famoso que se llama Luis Elías Ojit, que decía la plaza, año 82, por ahí, hace 1000 años de esto? Y yo me di cuenta que la fuerza de la emoción llevaba a decir disparates, ¿no? Tenía la lógica de la emoción, cuando prima, te conduce a decir cosas incumplibles. Incumplible. Y yo creo que un político inteligente y prudente debe autodominarse. Debe, porque hoy por hoy te filman y te lo pasan el día de mañana, claro, cuando vos sos ministro. Lo que dijiste ayer. Pero usted dijo esto, ¿no? Y lo dijiste. Por eso, yo nunca creo que yo creo que hay que hacer un proyecto de país con espíritu de futuro, con crecimiento y con desarrollo. Ahora, lo que creo que no hay que hacer es decir, en tal fecha vamos a llegar a esto, después no cumplís, claro, y llega la decepción, exacto, de la opinión pública, de los mandantes, sí, que eligen a sus mandatarios para que cumplan el rol que ellos pretenden o que prometieron cumplir. Claro. Y después lo juzgan impiadosamente si la exageración de la promesa y la realidad están muy distantes. Totalmente. Pero si están cerca y el camino es rumbo a esto, capaz que la población aguanta un poco más y acompaña al líder, ¿no? El líder tiene que saber muy bien que tiene que marcar un paso adelante, pero no 39 pasos adelante. Y sabes una cosa, Horacito, vos que conduciste la universidad, estuviste en la CONAV, estás en la academia, etcétera. Yo creo que es fundamental que el conductor no le tenga miedo a la inteligencia de aquellos que lo acompañan y lo rodean. Al contrario, hay muchos casos en los cuales tenés que tratar de que tus colaboradores sean superiores incluso al que conduce, porque... Te cuento una anécdota cortita. Hace muchos años, cuando yo fui por primera vez a Nueva York, fui al Rockefeller Center. Ayer murió David Rockefeller. 101 años. 101 años. Y en la placa, ¿sabes lo que dice? El padre, ¿no? El padre del que murió ayer. Dice, aquí yace una persona que siempre se reunió de personas más capaces que él. Por eso tuvo logros. Claro. Nos quedan 2 minutos, pero vos te acordás que en nuestra gestión, como me ayudaste mucho, en la que yo presidí, 83-87 en Corrientes, tuve profesores míos como ministros. Te ayudé porque fuiste un gran gobernador, una persona muy bien intencionada y mejoraste la calidad de la vida de tu pueblo.
Fue eso, fuiste un hombre que produjo una mejora, un cambio positivo en tu provincia, en tu paso por el gobierno. Tratamos de modernizarnos, porque en el fondo uno es autonomista, pero yo soy desarrollista. Sí. ¿Te acordás que le ofrecimos a don Arturo Frondizi la senaduría por Corrientes? Exacto, sí. Pero yo creo que ahí también teníamos al profesor Revidati, fue profesor mío, al doctor Conrad Gómez, profesor mío. Tenías un elenco de gente de muy buena categoría, doctor Cortina, Casuso, una serie de gente que la verdad eran trabajadores, eran capaces y trabajadores, ¿no? Sí, y veníamos a golpear acá cuando no teníamos coparticipación para que le dieran a la provincia lo que correspondía. Sí. Pero yo creo que en este minuto que te queda, o minuto y pico, no sé, yo te dejaría que vos le dijeras a los televidentes, hoy que arrancamos en la grilla 8, donde estaba TN, porque Metro estaba en la 3, y hoy comenzamos en la 8. Casi me olvido de decir. Así que te dejaría en ese minuto, Horacio, que vos le dijeras a la gente que es fundamental la educación o lo que vos pienses. Tengo un solo mensaje, ¿no?, concreto, y está dirigido a los padres. Permítanle a sus hijos que se desarrollen, ayúdenlos a desarrollar. Para eso, cuando corresponda, exíjanles. No sean solo comprensión, sean guía, sean ejemplo, y procuren que sean mejores que ustedes. Un hijo mejor que uno es el único logro de un padre. De quito 30 minutos más, dejo de mis conclusiones 30 minutos porque es fundamental. Ha sido fantástico el crecimiento de la UCES, donde está de rector tu hijo Gastón. Sí, actualmente. Bueno, muy bien. Han llegado prácticamente a todo el país, ¿no? Salvo 3 provincias, creo. Sí, hay 4 provincias donde no estamos, sí. Pero están en todas las demás. Estamos, bueno, con educación a distancia se puede decir que estamos en todos lados, ¿no? En todos lados. Pero presencialmente estamos en casi todos lados. Horacio, algunos querido, lugares no hemos ido por respeto al local, por ejemplo, un amigo tuyo. Bueno, tiene que ir a Corrientes. Yo te agradezco enormemente, Horacio, querido, todo lo que haces. Yo creo que esta es una materia fundamental, una disciplina fundamental, que es la educación, y todo lo que hace esta universidad, que tiene prácticamente la mayoría de las carreras, ¿no? Sí, tenemos casi todas las carreras. No tocamos el campo de las ingenierías, porque tenemos convenios con una universidad nacional que es la número 1 en eso, y la verdad es que no hacemos superposición. Yo creí que no lo querían los ingenieros ustedes. No, los respetamos mucho. Bueno. Los respetamos mucho. Me parece muy bien. Te agradezco mucho, Horacio. Gracias a vos, y me alegra de verte bien y entero. Para la pelea que viene. Y con ganas de seguir peleando. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet, pagas como querés.
Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Le agradezco muchísimo a mi querido amigo, el doctor Horacio O'Donnell, su presencia en nuestro programa. Que hoy, como dije cuando dialogábamos con él, de la grilla 3 fue a la 8, donde estaba TN, que pasó a la 14. Es decir que todo esto implica, sin ninguna duda, mayores responsabilidades, de lo que hablábamos con Horacio, en cuanto a cuando están más enredadas las cosas es cuando tenemos que tratar de desenredarlas, de clarificarlas, decirle a la gente que hay que estudiar, que hay que formarse. Cualquiera sea la edad que tengamos, yo creo que todos aprendemos todos los días algo nuevo. Creo que ese es el desafío. Yo creo que una sociedad que no se preocupa por la educación, por la cultura, por la modernidad incluso, las redes sociales, Facebook, los medios digitales, indudablemente no se tiene futuro. Y sobre todo en no seguir enmendando y emparchando las cosas. Que haya un momento en el cual tenemos que pensar con firmeza, con seriedad, con espíritu patriótico, con espíritu constructivo. No tratar de que cuando el individualismo prima, que es totalmente negativo, indudablemente no nos estamos preocupando por los 40 millones de argentinos. Pensemos en grande, pensemos en que somos seres humanos y que nuestro país se merece nuestro aporte, nuestro trabajo, nuestra tremenda acción en concretar las cosas en beneficio de los demás. Terminemos con todo aquello que es negativo para la gente y pensemos simplemente, como dije antes, que por sobre todas las cosas pensemos en el prójimo. Que Dios así lo quiera. Hasta el programa de la semana que viene. Y muchísimas gracias.